Baruch Spinoza, el peligroso hombre que hablaba con Dios sin templos, sin Biblia, sin miedo, fue primero un niño callado, moldeado por el peso de siglos de persecución. Este es el hombre del que, casi 3 siglos después de su muerte, Albert Einstein diría al preguntársele si creía en Dios: «Creo en el Dios de Spinoza». En el corazón del bullicioso Ámsterdam, en 1632, bajo la tenue niebla de los canales y el sonido de las sinagogas portuguesas, nace un niño cuya mente alteraría para siempre la historia del pensamiento. Su nombre, Baruch Spinoza, hijo de Miguel de Espinosa y Hanna de Bora, ambos judíos sefardíes que huyeron de la Inquisición española. No era un nacimiento común. Era la continuación de un linaje de exiliados marcados por la sospecha, el miedo y la fe desesperada. La familia Espinoza pertenecía a la comunidad sefardí portuguesa que había buscado refugio en los Países Bajos, una de las pocas regiones de Europa donde el judaísmo podía sobrevivir, aunque vigilado, tolerado más por conveniencia económica que por apertura espiritual. Baruch nació en este microcosmos tenso, entre la libertad superficial de Ámsterdam y las cadenas invisibles del dogma. Desde muy joven, Baruch mostró señales de un intelecto despierto, casi inquietante. A los 5 años ya dominaba el hebreo y el portugués. A los 7, el latín le llamaba con el magnetismo de lo prohibido. No jugaba como los otros niños, observaba, callaba, leía. Lo que para otros era sagrado, para él era una pregunta. Pero su infancia no fue fácil. Perdió a su madre a los 6 años. Hanna de Bora murió dejando un silencio que nunca abandonaría a Baruch. Su padre, un hombre dedicado al comercio, intentó contener el dolor familiar fortaleciendo su compromiso con la comunidad y enviando a su hijo a la escuela talmúdica. Allí, rodeado de rabinos y textos sagrados, Baruch fue moldeado como se moldea un diamante, a presión entre rezos y advertencias. Lo apodaban el silencioso, no por timidez, sino por su mirada profunda, como si viera más allá del aula. Los maestros notaban que no solo memorizaba las enseñanzas del Talmud, sino que las cuestionaba en silencio. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y si Dios no fuera como dicen? Había en él una inquietud precoz. A diferencia de otros estudiantes que veían en las escrituras el final del camino, Baruch las veía como el inicio de una búsqueda mayor. No era arrogancia, era una sed insaciable por comprender el orden del universo, más allá de las palabras, más allá de los rituales. Curiosamente, uno de sus primeros actos de rebeldía no fue teológico, sino lingüístico. A escondidas comenzó a aprender griego y latín. Lo hacía en secreto, temiendo la desaprobación de su comunidad. Estos idiomas eran la puerta de entrada al pensamiento clásico, a la lógica de Aristóteles, a la geometría de Euclides, a los textos de un mundo que el judaísmo ortodoxo miraba con recelo. Pero para Baruch eran llaves. Mientras los niños de su edad repetían los salmos, él soñaba con un mundo donde la razón no fuera enemiga de la divinidad, sino su reflejo más puro. En este entorno rígido, entre las plegarias en ladino y los susurros de advertencia, empezó a formarse el carácter del futuro hereje. Cada día era una lección silenciosa sobre los límites del pensamiento permitido. Cada sábado, una repetición ritual que en él no generaba paz, sino una creciente ansiedad. En casa, la situación no era mejor. La presión económica caía sobre los hombros de su padre, quien esperaba que Baruch heredara el negocio familiar. Pero el joven Spinoza no mostraba interés por el comercio. Las monedas no lo fascinaban. Le atraían los conceptos, las ideas, los sistemas que explicaban todo lo que no se podía pesar ni medir. Un día, en la escuela rabínica, preguntó si Dios podía tener pasiones humanas. El maestro, incómodo, lo reprendió. No por la falta de respeto, sino porque todos sabían lo que esa pregunta implicaba. Si Dios no se enoja ni ama como los hombres, ¿qué es entonces? ¿Y por qué los humanos deben temerlo? Esa pregunta quedó suspendida en el aire como una herejía en potencia. Baruch no lo sabía aún, pero ese pensamiento, semilla de su futura filosofía, era el principio del fin
para su lugar en el mundo judío. Apenas un niño, pero ya avanzando hacia el abismo del exilio espiritual. En una comunidad de exiliados marcada por el miedo, pensar libremente no era solo un acto de valentía, era una sentencia de muerte. La adolescencia de Baruch Spinoza no fue una transición suave. Mientras otros jóvenes descubrían el mundo a través del cuerpo o el comercio, él lo exploraba a través de la duda. A los 14 años ya era considerado uno de los alumnos más brillantes de la yeshiva, pero también uno de los más inquietantes. En su rostro, los rabinos leían una seriedad impropia de su edad. En sus preguntas, un peligro que pocos sabían cómo manejar. Comenzó a formarse una reputación incómoda. Respetuoso, sí, pero problemático. Preguntaba por qué las escrituras debían interpretarse literalmente si el mundo, observable, mostraba una estructura lógica distinta. Cuestionaba por qué Dios exigiría sacrificios rituales si era perfecto y sin necesidades. Interrogaba la idea misma de un pueblo elegido, sugiriendo, en voz baja, con palabras medidas, que tal elección parecía más humana que divina. Pero fue un texto el que cambió todo, la filosofía de Descartes. A los 15 años, Baruch consiguió una copia de las meditaciones del filósofo francés. Aquello fue como arrojar gasolina sobre una mente ya en combustión. Descartes hablaba de la razón como único camino a la verdad, y planteaba la existencia de Dios no desde la fe, sino desde la lógica. Spinoza no solo entendió el mensaje, sino que lo llevó más allá. A escondidas, comenzó a frecuentar círculos de estudiosos cristianos liberales, remonstrantes y racionalistas, donde discutían ciencia, política y teología sin el filtro de la ortodoxia. Estos contactos serían clave para su desarrollo. Allí conoció a Franz van den Enden, un exjesuita que se convertiría en uno de sus maestros más decisivos. Van den Enden le enseñó latín formalmente, pero también le abrió las puertas al pensamiento prohibido, a Lucrecio, a Hobbes, a la física moderna, a la libertad del pensamiento radical. La casa de van den Enden era un hervidero de ideas. Allí no había rezos, sino debates. Baruch absorbía cada palabra, cada concepto. Su fe tradicional, ya debilitada, comenzó a desmoronarse. Lo que antes era un sistema religioso, ahora le parecía un constructo social, diseñado para controlar y explicar lo inexplicable. Por primera vez, Spinoza comenzó a pensar que Dios no era un ser personal, sino una sustancia infinita, idéntica a la naturaleza misma. No había milagros, solo leyes naturales. No había castigo divino, solo consecuencias. Dios no estaba en los cielos, sino en cada átomo del universo. Este pensamiento, revolucionario y peligroso, comenzó a filtrarse en sus conversaciones. Y con ello surgieron los enemigos. En la comunidad sefardí, algunos miembros empezaron a vigilarlo, a advertirle, a intentar corregirlo. Pero Baruch ya no podía retroceder. La lógica le había mostrado un camino que la fe no podía sostener. Fue entonces cuando llegó el golpe más devastador. En 1654, su padre murió. Baruch tenía 21 años. Con su muerte, debía hacerse cargo del negocio familiar, las deudas, la responsabilidad. Pero en lugar de asumir el rol esperado, eligió el riesgo. Rechazó la herencia legalmente y se alejó del comercio. Eligió la pobreza, la marginalidad y la filosofía. Esta decisión fue vista como un acto de traición por su comunidad. No solo abandonaba sus obligaciones familiares, sino que cada vez hablaba más abiertamente contra la autoridad religiosa. Sus ideas circulaban en murmullos. Sus preguntas incomodaban en los estudios bíblicos. Algunos líderes comunitarios lo llamaban el apóstata del futuro. Aún no había cruzado la línea definitiva, pero se acercaba peligrosamente. Uno de sus pensamientos más polémicos comenzó a circular clandestinamente. La Biblia no es la palabra de Dios, sino un texto humano, lleno de contradicciones y producto de su época. Aquello, en una comunidad que había sobrevivido gracias a la fe en la Escritura, era dinamita.
A los 23 años, Baruch Spinoza se convirtió en un problema. No solo por lo que pensaba, sino por lo que representaba. Una amenaza al frágil equilibrio entre fe, política y supervivencia. Ya no bastaban advertencias. Era necesario silenciarlo. Y así, mientras el joven filósofo comenzaba a delinear su pensamiento sobre la unidad entre Dios y naturaleza, sus enemigos preparaban la sentencia más brutal que su comunidad podía imponer: el cherem, la excomunión total. Pero eso lo cambiaría todo. Si estás disfrutando de este video, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Ese es un pequeño gesto que nos ayuda a seguir creando contenido valioso para ti. Gracias por hacerlo. Sigamos entonces con la narración. Baruch Spinoza tenía solo 23 años cuando su comunidad decidió aniquilarlo simbólicamente. No por robar ni por matar, sino por pensar. Aquella mañana de verano, los líderes de la comunidad judía sefardí de Ámsterdam se reunieron para ejecutar un acto que no solo lo expulsaría del seno religioso, sino que lo convertiría, sin proponérselo, en uno de los hombres más peligrosos de Europa. El cherem. Una maldición total, un exilio absoluto. No podía hablar con nadie de la comunidad. Nadie podía prestarle ayuda, ni comer con él, ni mirarlo. Fue una muerte social y espiritual al mismo tiempo. El texto, conservado hasta hoy, no deja lugar a dudas. Con la sentencia de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, maldecimos y anatemizamos a Baruch de Spinoza. Ni siquiera los casos de excomunión anteriores habían sido tan violentos en su lenguaje. Se decía que Spinoza había cometido acciones horribles y pronunciado opiniones heréticas monstruosas. Pero nunca se explicó exactamente qué había hecho. El misterio, como una sombra, aumentó el mito. La comunidad, presionada también por las autoridades cristianas y temerosa de perder su frágil tolerancia en Ámsterdam, necesitaba un chivo expiatorio. Spinoza fue perfecto para ese papel. Su pensamiento radical desafiaba tanto a los judíos como a los calvinistas. Su sola existencia era un riesgo político. Lo más perturbador fue su reacción. Baruch no lloró, no rogó, no se defendió. Dicen que, al recibir la sentencia, simplemente murmuró: «Está bien, si esa es la voluntad de los hombres, seguiré buscando la de la naturaleza». Fue entonces cuando abandonó también su nombre hebreo. Dejó de llamarse Baruch, que significa bendito, y adoptó su forma latina, Benedictus. Una transformación simbólica, casi alquímica. Dejó atrás la identidad religiosa para convertirse en ciudadano del pensamiento puro. Solo, sin patria, sin fe, sin familia, sin dinero, comenzó una vida de exiliado interno. Se refugió en las afueras de Ámsterdam, viviendo con la ayuda de un pequeño grupo de amigos liberales. Rechazó puestos académicos, beneficios materiales y fama. Prefería ganarse la vida como pulidor de lentes ópticos, una labor artesanal y peligrosa que terminaría afectando su salud. Pero le daba lo más preciado: tiempo para pensar. Durante esos años, Spinoza comenzó a escribir su primera obra seria, el breve tratado sobre Dios, el hombre y su felicidad, que nunca publicó. Allí ya asomaban sus ideas más explosivas, que Dios no es un ente personal, sino la sustancia única del universo, que el alma y el cuerpo son lo mismo, que la libertad es entender la necesidad, que la religión organizada es una forma de control. En secreto, filósofos y científicos comenzaron a acercarse a él. Querían escuchar de primera mano al hombre excomulgado, al hereje tranquilo, al filósofo sin patria. Leibniz, el genio alemán, llegó a visitarlo y quedó asombrado por su claridad. Aunque más tarde intentó distanciarse públicamente, en privado lo admiraba profundamente. La leyenda crecía. Un hombre solo, repudiado por todos, construía en silencio una nueva visión del universo. No buscaba fundar una escuela, ni una religión, ni un movimiento. Solo quería entender. Sin embargo, el precio de esa libertad era inmenso. Spinoza vivía con poco, en habitaciones modestas, evitando cualquier protagonismo.
Sabía que sus ideas podían costarle la vida. En una Europa donde aún se quemaban libros y personas por menos, su pensamiento era dinamita pura. A pesar de ello, no se detuvo. Cada día, entre lentes, manuscritos y paseos solitarios, iba tejiendo su obra más ambiciosa, una geometría de la existencia, donde todo pudiera explicarse con la misma certeza que los teoremas. El mundo, sin saberlo, estaba a punto de recibir un golpe filosófico del que jamás se recuperaría. Tras su excomunión, Baruch Spinoza, ahora Benedictus, comenzó una vida invisible. No por cobardía, sino por estrategia. La libertad del pensamiento no podía sobrevivir a la luz directa del fanatismo. Se instaló primero en las afueras de Ámsterdam y luego en varias localidades modestas como Rijnsburg, Voorburg y finalmente La Haya, moviéndose como un fantasma entre los márgenes del mundo intelectual y político. Se ganaba la vida puliendo lentes para telescopios y microscopios, un oficio meticuloso y peligroso. El polvo de vidrio era tan fino que penetraba en sus pulmones, lentamente destruyendo su salud. Pero para él, esa labor artesanal tenía un valor simbólico: tallar la claridad, construir instrumentos que permitieran a otros ver más allá de lo evidente. No se quejaba, no aspiraba a riquezas ni a reconocimientos. Rechazó puestos de profesor, incluido uno en Heidelberg, porque exigían límites a su libertad de expresión. Su único compromiso era con la verdad, esa sustancia esquiva que solo puede encontrarse cuando uno está dispuesto a perderlo todo. Mientras tanto, sus ideas comenzaban a circular. Algunos fragmentos del Tratado Teológico Político, redactado entre 1665 y 1670, circulaban clandestinamente. Publicado de forma anónima, el libro defendía la libertad de pensamiento y proponía una crítica radical tanto de la Biblia como del poder clerical. Para Spinoza, la religión debía ser privada, racional, y no una herramienta del Estado. La reacción fue feroz. Tanto líderes judíos como calvinistas lo denunciaron como el más impío y peligroso de los herejes. El libro fue prohibido inmediatamente en varios países, calificado de obra forjada en el infierno por un judío y satánico hereje. Quienes lo leían lo hacían a escondidas, como si fuese un veneno o un hechizo. Algunos incluso arrancaban las portadas para no ser identificados como lectores de aquel texto maldito. Lo irónico era que Spinoza nunca buscó provocar. Su estilo era frío, casi matemático, pero precisamente eso lo hacía tan perturbador. No apelaba al escándalo ni al sentimentalismo. Solo ofrecía argumentos, claros, implacables, imposibles de ignorar. Durante esos años, Spinoza vivió rodeado de amenazas. Llegó a ser atacado físicamente en la calle por un fanático. Recibió cartas anónimas llenas de odio. Sus amigos temían por su vida, pero él no retrocedía. Ni siquiera contestaba a sus detractores. Sabía que su lucha no era contra personas, sino contra sistemas enteros de pensamiento. En medio de esa tensión, comenzó a trabajar en su obra magna, La ética demostrada según el orden geométrico. Un libro absolutamente fuera de toda convención. Sin capítulos, sin narrativa, sin adornos. Estaba escrito como si fuese un tratado de geometría, con definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones. En su núcleo, una idea arrolladora. Dios no es un ser aparte del mundo, sino el mundo mismo en su totalidad lógica. Deus sive natura. Dios, o la naturaleza. Todo lo que existe es expresión de esa sustancia única, infinita y eterna. Esta visión, radicalmente opuesta al teísmo tradicional, eliminaba la noción de un Dios antropomórfico, de un creador que interviene en el mundo, premia o castiga. Spinoza proponía un universo ordenado, donde la libertad consiste en comprender las causas, donde el alma y el cuerpo no son dos cosas distintas, sino manifestaciones de una misma realidad. Era una revolución silenciosa, ni mística ni religiosa. Una espiritualidad lógica, impersonal y poderosa. Mientras el mundo se debatía entre guerras religiosas, cacerías de brujas y absolutismos políticos, Spinoza pulía lentes y escribía. Nunca se casó, no tuvo hijos y vivió con lo mínimo.
Su único legado sería su pensamiento. Todo lo demás era ruido. Pero el peligro era real. Si se descubría que él era el autor del tratado teológico político, podía ser encarcelado o peor. Por eso, sus amigos le rogaron que no publicara la Ética en vida. Spinoza aceptó, no por miedo, sino por estrategia. Sabía que el tiempo le pertenecería a él, no a sus enemigos. Mientras tanto, Europa seguía girando. El filósofo, cada vez más enfermo, seguía escribiendo. Como si cada palabra tallada fuese su último aliento. Y en esa quietud casi monástica, bajo el polvo del vidrio y la amenaza constante, Spinoza se convertía, sin saberlo, en el arquitecto silencioso de la modernidad. A medida que el aislamiento de Spinoza se profundizaba, también lo hacía su influencia. En las sombras de Europa surgía una red secreta de lectores, traductores y pensadores que lo consideraban un faro de racionalidad en una era de superstición. No era una escuela, ni un movimiento, pero su nombre circulaba en cartas cifradas, manuscritos prohibidos y discusiones de élite. Los miembros de este círculo eran diversos: humanistas holandeses, librepensadores franceses, científicos ingleses, incluso teólogos reformados hartos de dogmas. Todos compartían algo en común: una atracción visceral por ese judío excomulgado que hablaba de Dios sin religión, del alma sin inmortalidad y de libertad sin caos. Uno de sus más fieles amigos fue Lodewijk Meyer, médico y editor, quien le ayudó a publicar obras de forma encubierta. Otro, Jarik Jeles, financió parte de su sustento y editó sus escritos póstumos. Y estaba también Simón de Vries, un joven entusiasta que llegó a ofrecerle toda su herencia para que Spinoza pudiera escribir sin preocuparse por nada más. Spinoza, fiel a su humildad, la rechazó. La relación epistolar era vital. Spinoza mantenía contacto constante con pensadores de toda Europa. Su estilo era directo, firme, a veces seco. No escribía para convencer, sino para aclarar. Sus cartas abordaban desde cuestiones metafísicas hasta detalles sobre óptica, mecánica y política. Cada palabra era medida. Sabía que podían ser interceptadas. Entre sus corresponsales más famosos estuvo Gottfried Wilhelm Leibniz, el gran matemático y filósofo alemán. En 1676, Leibniz visitó a Spinoza en La Haya. Hablaron durante horas. El joven alemán quedó impactado por la claridad y profundidad de su pensamiento, aunque más tarde, por presión social y religiosa, intentó distanciarse públicamente de sus ideas. Aún así, muchas de las nociones centrales del racionalismo leibniziano tienen una deuda silenciosa con ese encuentro. Mientras tanto, el mundo seguía girando al borde del fanatismo. En 1672, los Países Bajos fueron invadidos por fuerzas francesas. Se desató el caos. En medio del terror, los hermanos de Witt, aliados de la libertad de pensamiento, fueron asesinados brutalmente por una turba enloquecida. Spinoza, al enterarse, quiso salir a las calles y colocar un cartel con una frase devastadora: último barbarismo. Sus amigos lo detuvieron. Sabían que si salía, sería linchado. Esa rabia contenida no se tradujo en violencia, sino en pensamiento. Spinoza comprendía que la ignorancia y el miedo eran las verdaderas raíces del mal. No odiaba a sus enemigos. Los entendía como productos de su época, atrapados en pasiones que no sabían gobernar. Por eso dedicó buena parte de su obra a una idea revolucionaria. La libertad solo es posible a través del entendimiento. En su visión, el hombre libre no es aquel que hace lo que quiere, sino aquel que comprende por qué quiere lo que hace. La libertad no es romper las cadenas, sino verlas claramente y elegir actuar desde la razón. En esos años finales, Spinoza también comenzó a desarrollar ideas políticas profundamente modernas. En su tratado político, analizó la estructura del poder con una precisión casi científica. No creía en utopías, sino en sistemas que entendieran las pasiones humanas y las canalizaran. La democracia, para él, era el sistema más natural, no porque todos fueran sabios, sino porque ofrecía mayor espacio a la razón colectiva. Sus ideas se adelantaban por siglos a la Ilustración, al liberalismo, a la crítica bíblica,
al psicoanálisis incluso, pero aún vivía en la sombra. Publicar su ética era impensable. Su círculo lo protegía, pero también lo contenía. Y sin embargo, su voz se escuchaba. Quienes leían su obra, aunque fuera de forma clandestina, sentían que algo profundo cambiaba en su interior. No era solo una filosofía, era una visión completa del mundo, un nuevo modo de ser. Mientras pulía lentes y escribía en silencio, Spinoza no lo sabía, pero en París, Londres y Berlín ya comenzaban a llamarlo por un nombre que siglos después sería imborrable: el primer filósofo moderno. Durante años, Spinoza trabajó en silencio sobre su obra más ambiciosa. No era un tratado, ni un manifiesto, ni una confesión. Era una construcción monumental, escrita no con retórica, sino con ecuaciones de pensamiento. La tituló con una simple palabra que retumbaba como un relámpago: ética. Pero no era la ética que predicaban los teólogos o los moralistas. No hablaba de pecados, mandamientos ni virtudes divinas. La suya era una ética sin mandamientos, sin premios ni castigos, sin cielo ni infierno. Una ética construida como los elementos de Euclides, con definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones. Desde la primera línea, el lector se enfrenta a una revelación devastadora. Por Dios entiendo un ser absolutamente infinito, es decir, una substancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Dios no es un creador externo. No piensa, no ama, no decide, no se enfada. Dios es la totalidad del ser, el tejido mismo de la realidad. Todo lo que existe, tú, yo, una piedra, una idea, una galaxia, es una manifestación de esa única sustancia. No hay milagros, solo leyes naturales. No hay providencia, solo causalidad. Lo divino no está afuera del mundo, sino latiendo en cada uno de sus átomos. Esta visión se conoce como panteísmo, pero incluso eso es insuficiente. Spinoza no diviniza la naturaleza, la identifica con Dios. Su famoso principio Deus sive natura, Dios, o lo que es lo mismo, la naturaleza, no era una metáfora. Era una fórmula ontológica, una redefinición del todo. La obra se divide en 5 partes. Primera, de Dios, donde establece que solo existe una sustancia infinita, eterna, causa de sí misma. Segunda, de la naturaleza del alma y del entendimiento, donde niega la dualidad cuerpo-alma y plantea una unidad radical. Tercera, del origen y naturaleza de los afectos, una fenomenología racional de las emociones humanas. Cuarta, de la servidumbre humana o de la fuerza de los afectos, donde expone cómo las pasiones nos dominan si no las comprendemos. Quinta, del poder del entendimiento o de la libertad humana, la culminación de su filosofía, donde explica cómo la razón puede liberarnos. Cada parte avanza con una lógica implacable. No hay espacio para la fe ni para el azar, solo para la comprensión. Uno de los conceptos más impactantes es que la libertad no es libre albedrío, sino comprensión de la necesidad. Somos libres en la medida en que entendemos por qué actuamos como actuamos y dejamos de ser esclavos de emociones que no controlamos. Así, el conocimiento se vuelve redentor, no moralmente, sino ontológicamente. Además, Spinoza niega la inmortalidad del alma. No existe un yo eterno que sobreviva a la muerte. Lo que es eterno en nosotros es el pensamiento mismo, la conciencia racional del orden del universo. Esta idea horrorizó a sus contemporáneos, pero para él era liberadora. Vivir bien no es temer a la muerte, sino comprender la vida. Y sin embargo, todo esto debía mantenerse oculto. Aunque Spinoza terminó la Ética en la década de 1670, se negó a publicarla en vida. Sabía que sería inmediatamente prohibida y quizás le costaría la vida. Era una obra que demolía los pilares del cristianismo, del judaísmo, del islam y de todo sistema teológico tradicional. Pero lo más notable de la Ética no es su contenido, sino su tono. No es una obra furiosa, ni polémica, ni siquiera provocadora. Es serena, lógica, inmutable. Spinoza no quiere convencerte, solo mostrarte. Si no estás listo para ver, no importa.
La verdad para él no necesita defenderse, solo necesita ser comprendida. Mientras escribía esta obra monumental, Spinoza continuaba viviendo con humildad. Su salud seguía deteriorándose por el polvo de vidrio. Tosía sangre, apenas comía, rechazaba toda forma de lujo. Sus amigos lo visitaban con frecuencia, trayendo pan, libros y conversación. Él les respondía con ideas que cambiarían sus vidas para siempre. Uno de ellos dijo una vez: Spinoza no hablaba como un hombre, hablaba como si la eternidad le susurrara al oído. Y quizás, en cierto modo, así era. Para los poderes religiosos y políticos del siglo XVII, el hereje era más peligroso que el criminal, y Spinoza lo era todo, un hereje sin miedo, sin ira, sin odio. Sus ideas no solo cuestionaban a Dios, sino que minaban los fundamentos sobre los que se sostenían las sociedades europeas. El peligro no estaba en lo que decía, sino en cómo lo decía, sin pasión, sin escándalo, con la frialdad de una fórmula matemática que desarma los cimientos del mundo. A medida que sus manuscritos se copiaban en secreto y cruzaban fronteras, surgió un nuevo temor entre las élites: el espinocismo. Un término vago, pero temido. No importaba si alguien había leído a Spinoza directamente. Bastaba con que pensara de manera crítica, racional, libre, para ser acusado de spinocista. El filósofo francés Pierre Bayle escribió que, si las ideas de Spinoza se difundían, todas las religiones colapsarían. El teólogo suizo Jacob Thomasius lo llamó el ateo más sistemático jamás conocido. Y la Iglesia Católica, alarmada, colocó todos sus escritos, incluso los que no se habían publicado, en el índice de libros prohibidos. La ironía era brutal. Spinoza nunca se consideró ateo. Para él, negar a Dios era negar la realidad misma, pero su Dios no era el que predicaban los púlpitos, no respondía a oraciones, no intervenía, no juzgaba. Era todo lo que existe, movido por leyes eternas e inquebrantables. Y eso, para los custodios del orden, era imperdonable. Mientras tanto, las autoridades neerlandesas también comenzaban a vigilarlo. Su tratado teológico-político, aún publicado anónimamente, había generado un revuelo inmenso. Defendía la libertad de expresión, la separación entre religión y Estado, y el derecho del individuo a pensar sin temor. En una época en que te podían ejecutar por una palabra mal dicha, era un manifiesto de rebelión sin sangre. En 1673, el joven príncipe Federico Guillermo de Brandeburgo le ofreció un puesto como profesor en Heidelberg. Spinoza lo rechazó. La carta con su negativa es lapidaria. Me veo obligado a rechazar esa honrosa invitación si mi enseñanza no puede ser absolutamente libre. Esa negativa le ahorró quizás una muerte temprana. El mundo aún no estaba listo para su filosofía, y él lo sabía. Prefería seguir escribiendo en la penumbra, protegido por una pequeña red de amigos fieles, que exponerse al juicio del mundo. Pero incluso en esa aparente oscuridad, su pensamiento comenzaba a iluminar otras mentes. En París, los enciclopedistas franceses como Diderot y d'Holbach comenzaban a leerlo con reverencia secreta. En Alemania, su lógica inspiraba la crítica bíblica que más tarde llevaría al historicismo. En Inglaterra, los racionalistas veían en él una figura peligrosa pero intrigante. Incluso en los cafés iluministas del siglo XVIII, aún se murmuraba su nombre con un respeto temeroso. Spinoza, el que no creía en milagros. Spinoza, el que pensaba que el alma era el cuerpo comprendido. Spinoza, el que había sido maldecido, y seguía vivo en las palabras. Durante estos años, sus ideas sobre política también se afianzaron. En su inacabado tratado político, planteaba una visión laica del poder. El Estado no debía imponer creencias, sino proteger la libertad de pensar. El orden social, según él, no podía basarse en la obediencia ciega, sino en la comprensión mutua. Solo una ciudadanía ilustrada podía sostener una democracia duradera. Pero Spinoza no era un revolucionario en el sentido clásico. No quería derrocar gobiernos, ni levantar barricadas. Creía que la revolución más profunda era la del entendimiento. Que la verdadera insurrección era despertar del miedo. Y mientras Europa temblaba entre absolutismos, guerras religiosas y persecuciones,
Él seguía escribiendo. Tose sangre. Apenas duerme. Pulía lentes cada vez con más dificultad. Pero su mente era un sol que no se apagaba. Cada noche, en su pequeño cuarto en La Haya, encendía una vela, tomaba la pluma y escribía como quien talla eternidad en palabras. La salud de Spinoza, nunca robusta, se deterioraba sin pausa. Años inhalando polvo de vidrio lo habían condenado lentamente. Sufría de tisis, lo que hoy conocemos como tuberculosis pulmonar, una enfermedad silenciosa que se llevaba el aliento y la fuerza día tras día. La tos era constante, los dolores agudos, y sin embargo jamás se quejó. Sus amigos más cercanos, alarmados por su palidez creciente, le suplicaban que abandonara la pulitura de lentes, que descansara, que escribiera menos. Él, con una sonrisa serena, respondía: «No me queda mucho tiempo. Cada día que callo es un día perdido para la razón». Vivía en una pequeña habitación en La Haya, prestada por su amigo Hendrik van der Speyk, un modesto pintor. Allí, rodeado de libros, lentes, papeles y una cama sencilla, Spinoza pasó sus últimos años. No dejó de trabajar ni un solo día. Ni la fiebre, ni la debilidad extrema, ni las crecientes amenazas lograron hacerle bajar la pluma. En este tramo final, su pensamiento alcanzó una claridad sobrecogedora. En sus cartas se percibe una sabiduría que roza la intemporalidad. A un amigo que temía la muerte, le escribió: «El hombre libre no piensa en la muerte, sino en la vida. Su sabiduría es meditación no de la muerte, sino de la vida». En medio de ese recogimiento, terminó de revisar su obra cumbre, la Ética. La tenía lista, ordenada, pulida. La mantenía escondida, por seguridad. Nadie, salvo sus más íntimos, conocía el manuscrito completo. Sabía que ese libro podía cambiar el mundo, pero también sabía que el mundo no estaba listo. A pesar de su aislamiento, su reputación crecía. En 1676, meses antes de su muerte, recibió la visita del joven Leibniz, entonces ya famoso por su genio matemático. Lo que hablaron durante esas horas se mantiene en secreto, pero se dice que Leibniz, al leer la Ética, palideció. Comprendió que estaba ante una obra tan radical que ni siquiera él podía asumir públicamente su influjo. Cuando más tarde la atacó en sus escritos, muchos notaron que lo hacía con temor y con admiración camuflada. La idea más inquietante de Spinoza era, y sigue siendo, la de la libertad sin libre albedrío. Para él, todo lo que somos y hacemos está determinado por leyes naturales. Pero eso no significa esclavitud, sino posibilidad de liberación. Cuando entendemos las causas, dejamos de ser esclavos de lo que ignoramos. La libertad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno comprende. Era una ética sin Dios como juez, sin alma inmortal, sin recompensa, pero también una ética de alegría, comprensión y poder interior. Para Spinoza, el mayor bien era conocer y el mayor mal, la ignorancia. La salvación no era un milagro, sino un proceso de claridad. Mientras tanto, sus enemigos no descansaban. El Tratado Teológico Político seguía siendo perseguido y se sospechaba que Spinoza era su autor. Había quienes pedían su arresto, otros su silencio, pero nadie se atrevía a enfrentarlo directamente. Quizás por respeto, quizás por miedo a quedar aplastado por la evidencia de su lógica. En sus últimos meses, Spinoza vivía casi como un monje. Recibía pocas visitas, comía frugalmente, escribía aún con las manos temblorosas. La muerte se acercaba, pero él no parecía perturbarse. Sus amigos decían que hablaba de ella como quien habla de una idea más, una fase más en la sustancia infinita. Y así, en el invierno de 1677, con solo 44 años, su cuerpo comenzó a apagarse definitivamente. La fiebre se intensificó, la tos no le dejaba dormir, pero en su rostro no había angustia, ni temor, ni súplica, solo paz. Si llegaste hasta este punto del video y aún no te has suscrito, este es el momento. Activa las notificaciones, déjanos un comentario, cuéntanos qué piensas de este personaje, cuál te gustaría ver en un próximo video, o simplemente salúdanos. Ese pequeño gesto hace una gran diferencia y nos ayuda a seguir creando contenido para ti. Gracias por eso.
Continuemos entonces con la narración. El 21 de febrero de 1677, Benedictus Spinoza exhaló su último aliento. No hubo familiares, ni funeral ostentoso, ni lágrimas públicas. Murió en la habitación que compartía con su pensamiento, rodeado de unos pocos amigos leales y de sus manuscritos cuidadosamente apilados. Fue enterrado sin pompa, en el cementerio protestante de La Haya, bajo una lápida sencilla que durante siglos apenas fue visitada. Tenía solo 44 años. El hombre que había sido excomulgado, temido, ignorado, silenciado y vigilado, se extinguía con la misma calma con la que había vivido, sin pedir perdón, sin buscar gloria. Pero esa muerte silenciosa fue, paradójicamente, el comienzo de una explosión filosófica sin precedentes. Sus amigos más cercanos, sabiendo que su obra no podía permanecer oculta, se movilizaron de inmediato. En los días siguientes a su muerte, publicaron de forma póstuma su obra magna, La Ética, junto con otros tratados y cartas, bajo el título Opera Postuma. El libro, impreso en latín y sin el nombre del autor en la portada, se distribuyó rápidamente en los círculos intelectuales de Europa. Y con ello se desató el terremoto. Las reacciones fueron extremas. En menos de un año, La Ética fue prohibida en múltiples países, incluida Holanda. La obra fue tachada de impía, atea, subversiva, destructora del orden moral. Se quemaron copias. Se persiguió a quienes la citaban, pero ya era tarde. Como un incendio en el viento, las ideas de Spinoza se habían liberado. Lo que el mundo leyó no era solo una filosofía, sino una reconfiguración total de la existencia. Cada página de La Ética planteaba una verdad inquietante, que no hay un más allá, que no somos libres en el sentido tradicional, que todo está regido por leyes necesarias y que solo el conocimiento nos acerca a una forma de eternidad interior. Y sin embargo, lejos de aplastar el espíritu humano, esta visión lo elevaba. Spinoza ofrecía una esperanza sin ilusiones, vivir bien aquí y ahora, sin depender de recompensas futuras ni temores sobrenaturales. Conocer era el acto supremo. Comprender el mundo, no someterlo, no temerlo, era la máxima expresión de libertad. Los pensadores más brillantes del siglo XVIII comenzaron a leerlo en secreto. Goethe lo consideraba su maestro espiritual. Hegel lo proclamó el punto de partida de toda filosofía moderna. Einstein tenía su retrato en su estudio y dijo una vez: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de lo que existe, no en un Dios que se interesa por los destinos y acciones de los seres humanos». Y es que, sin proponérselo, Spinoza se convirtió en el filósofo de la ciencia, del humanismo, del laicismo, del pensamiento moderno. Su influencia se percibe en Kant, en Nietzsche, en Marx, en Freud, en Deleuze, en Hannah Arendt. Cada uno, a su modo, bebió de la fuente clara y feroz de su pensamiento. Y sin embargo, su vida siguió siendo un misterio. ¿Cómo un hombre sin discípulos, sin universidad, sin fortuna, logró alterar el curso de la historia? ¿Cómo pudo alguien tan solo ver tan lejos? Quizás la respuesta esté en una de sus frases más íntimas, escrita poco antes de morir. La bendición suprema no es la vida eterna, sino la paz del alma nacida del amor intelectual hacia la naturaleza. En un mundo desgarrado por el odio, el fanatismo y el miedo, Spinoza propuso algo inaudito: pensar con amor, no como emoción, sino como comprensión total de lo real. Un amor que no busca poseer, sino entender. Un amor que libera, porque no exige, no juzga, no teme. Así murió Spinoza, con ese amor lúcido encendido en su interior. No dejó herederos. Dejó una forma de mirar el universo que aún hoy nos sigue desafiando. Baruch Spinoza no resucitó como un santo, ni fue canonizado como filósofo en su tiempo. Durante décadas, su nombre fue sinónimo de herejía. Su obra fue leída solo en los márgenes, en susurros, en bibliotecas clandestinas. Y sin embargo, lentamente, casi como una venganza de la claridad contra la superstición, el pensamiento de Spinoza comenzó a brillar donde antes solo había miedo.
A mediados del siglo XVIII, la Ilustración europea encontró en él un padre espiritual secreto. Voltaire, aunque lo criticó públicamente por razones estratégicas, lo leía con atención. Diderot lo citaba sin nombrarlo. Y Rousseau, aun en desacuerdo con su racionalismo extremo, no podía escapar de su influencia. En el siglo XIX, Hegel lo dijo sin titubeos: o se es spinozista o no se es filósofo. Para él, Spinoza había inaugurado una nueva relación entre el hombre y el absoluto, no una relación de sumisión, sino de unidad. En esa afirmación se escondía el núcleo de la modernidad, el ser humano como parte activa del orden del mundo, no como su esclavo. Con el tiempo, el rechazo institucional fue cediendo. La crítica bíblica moderna encontró en sus textos proféticos anticipaciones metodológicas. Los estudios sobre religión, política, ética y psicología comenzaron a revisitar su obra. Y entonces, poco a poco, el excomulgado de Ámsterdam, el maldito de los malditos, comenzó a ser citado en cátedras, traducido, debatido, revivido. En Israel, donde durante siglos su nombre fue borrado del recuerdo colectivo judío, finalmente se levantó un monumento en su honor. Aquel que había sido maldecido con toda la furia del Talmud fue lentamente reconocido como uno de los pensadores más grandes del pueblo judío. El Cherem jamás fue levantado oficialmente, pero tampoco importó. El mundo ya lo había rehabilitado por su cuenta. Hoy, Spinoza vive en la estructura misma del pensamiento moderno. Está en la ética sin dogmas, en la ciencia sin supersticiones, en la política sin teocracias, en la espiritualidad sin mitos. Es un fantasma sin tumba real, pero con presencia eterna. Se lo encuentra en cada pregunta que busca claridad, en cada idea que no teme al ridículo, en cada ser humano que decide pensar aunque eso implique quedarse solo, porque ese fue su mayor acto de valentía, atreverse a la verdad, aunque el precio fuera el silencio eterno. Y sin embargo, lo más poderoso es que Spinoza no quiso seguidores, no quiso fama, no fundó escuelas, no buscó discípulos, solo escribió, con la fe absoluta en que algún día alguien leería, y al leerlo, comprendería. En un mundo que cambia constantemente, su legado permanece inmutable, no como una doctrina, sino como un modo de mirar la realidad sin miedo, sin dioses que vigilan, sin premios que distraen, sin castigos que aterrorizan, solo comprensión, solo libertad, solo paz. Baruch Spinoza murió solo, pero el universo aún habla con su voz.